Hola y bienvenidos a un video más de este canal donde en esta ocasión hablaremos de los ejércitos o grupos que estuvieron presentes en la lucha de facciones. Para este video vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos. Vamos a iniciar con el ejército de Emiliano Zapata, el cual se llamaba el Ejército Libertador del Sur. Estuvo en operaciones desde 1911 hasta 1919. Durante ese tiempo el ELN se extendió por los estados de Morelos, Puebla, Estado de México, Guerrero, Ciudad de México, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Llegó a reunir hasta 20.000 zapatistas en sus años de más actividad, es decir 1914 y 1915. Uno de los principales objetivos del ELN fue la restitución de las tierras a los campesinos, quienes vivían en condiciones precarias en las haciendas azucareras controladas por los grandes hacendados y latifundistas. Plan de Ayala, redactado en 1911 en Ayala en el estado de Morelos. Propósito, regresar a los campesinos las tierras que les fueron despojadas durante el porfiriato y que habían sido promesa en la campaña de Madero. Aspecto de la lucha, su ámbito de lucha era el aspecto social, ya que estaba a favor de los campesinos y de los obreros rurales. Zona de influencia, peleaba en el sur, Guerrero/Morelos. Enemigos y sus aliados, Carranza, constitucionalistas. Para el segundo puesto nos encontramos al Ejército División del Norte. Sus primeras manifestaciones en el levantamiento armado que propició Francisco I. Madero, cuando proclamó el Plan de San Luis Potosí en 1910. A División del Norte inicialmente se constituyó con gente de diversos estratos sociales, pero pronto se nutrió de militares de experiencia diversa. A diferencia del Ejército Libertador del Sur, formada por campesinos con poca experiencia militar, la división gozó de una estructura y un nivel militar más elevado. Plan de San Luis Potosí. La declaración de nulidad de las elecciones presidenciales realizadas en julio de 1910, que habían dado como ganador a Porfirio Díaz. Propósito, reducción de las grandes propiedades territoriales y límites justos, distribuir equitativamente las tierras excedentes. Aspecto de la lucha, su ámbito de la lucha era el aspecto político y social, ya que conjugaron los dos aspectos con el Plan de San Luis, que derrocaba a Porfirio Díaz para darle atención al pueblo. Zona de influencia, como el nombre lo dice, en el norte, específicamente en Ciudad Juárez, Chihuahua, Torreón, Saltillo, Zacatecas. Enemigos y sus aliados, en un principio su aliado fue Zapata, pero ya que había intereses de promedio, Les rêves des amoureux sont comme le bon vin. Es que sí entendí la referencia. se acaban separando y siendo enemigos. Para el penúltimo puesto tenemos al Ejército Constitucionalista. Fue uno de los múltiples ejércitos mexicanos que surgieron durante la Revolución Mexicana. Este ejército fue liderado por Venustiano Carranza. La ciudadanía que se opuso al nuevo gobierno huertista, finalmente consiguió alianzas con aquellos partidarios y seguidores que apoyaban incondicionalmente las ideas de Madero, como Genaro M. Velázquez. Asimismo, surgieron movimientos y grupos insurrectos en diversos estados del país en contra de Huerta, como la división del coronel José María R. Cabanillas en Tamázula, la del mayor Macario Gaxiola en Los Mochis, la del coronel José María Ochoa en Villa de Ahome y Juan Carrasco en el sur. La etapa constitucionalista, principal problemática que afectaba a los grupos rebeldes era que no contaban con los recursos suficientes para poder atacar y vencer a los ejércitos del gobierno federal. Como consecuencia de acciones fallidas ocurridas en el pasado, estos nuevos movimientos fueron retomados y comenzaron a unificarse bajo el mando de Venustiano Carranza, quien tiene como objetivo mantener el orden constitucional del país. El 1 de octubre de 1914, se iniciaron las juntas de la Convención de Aguascalientes, cuyo fin era la elaboración de programas, reformas y políticas que se deberían llevar a cabo para reestructurar a México después de la Revolución.
Sin embargo, surgieron distintas posturas que impidieron que se llegara a un acuerdo formal. Por un lado, Francisco Villa y Emiliano Zapata exigen la implementación de programas al desarrollo social y reforma agraria, mientras que para Venustiano Carranza, la necesidad primordial fue la de implementar reformas políticas a largo plazo. De esta manera, se disolvió el ejército constitucionalista y surgió la facción de los carrancistas junto con los cuerpos de ejército al mando de Álvaro Obregón y Pablo González, que se vieron sometidos a la presión de Villa y Zapata, líderes de la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur, respectivamente. Enrique Krause menciona en su crónica, Puente entre siglos Venustiano Carranza, que los constitucionalistas, nombre alterno de la facción carrancista, lograron recuperar el territorio perdido derrotando a Francisco Villa en 1915, mientras que en 1919, el general Pablo González es ordenado a mitigar las guerrillas sureñas comandadas por Emiliano Zapata. Plan de Guadalupe, fue firmado en la hacienda de Guadalupe, Ramos Arizpe, en el estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, por Venustiano Carranza, quien repudia al gobierno golpista de Victoriano Huerta, acusándolo de traición contra Francisco I. Madero. Se desconocía a los tres poderes federales y a los poderes locales que no aceptaran el plan. Los sublevados nombraron a Venustiano Carranza comandante en jefe del primer ejército que se denominará constitucionalista. Propósito, desatado por la inconformidad del gobierno huertista, busca lograr su principal objetivo: la apertura de los espacios políticos así como el respeto y aplicación a la Constitución 1957. Aspecto de lucha, su ámbito fue político ya que querían la apertura de los espacios políticos así como el respeto y aplicación a la Constitución 1957. Zona de influencia, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y México. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Enemigos y sus aliados, su principal enemigo fue Emiliano Zapata, sus aliados eran los que apoyaban sus mismos ideales que apoyaban a Madero. Para el final nos encontramos con el trío sonorense Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, formaron parte de la generación de sonorenses que suscribió el movimiento antirreeleccionista, integraron el Grupo Sonora, el cual nació formalmente a fines de 1919, formado por miembros de la clase media, cuyos privilegios políticos y bonanza económica se vieron mermados durante el Porfiriato. El Plan de Agua Prieta es un manifiesto redactado en la era de la Revolución Mexicana, por simpatizantes del general Álvaro Obregón en contra del entonces presidente Venustiano Carranza. En dicho plan se desconoce al gobierno de Carranza. Propósito, trató de establecer una ideología populista que tomara en cuenta las libres opiniones de las personas, y así llegar a la conciliación de los diferentes sectores que forman parte del gobierno. Aspecto de lucha, su ámbito fue político. Zona de influencia, Yucatán, Campeche, Tabasco y Chiapas. Enemigos y sus aliados, ya que este grupo nació ya casi al término de la Revolución Mexicana, no tuvo problema en avanzar al no haber un enemigo en concreto. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.